Hola, ¿qué tal? Ahora veremos los ejercicios relacionados al módulo 3 del curso de herramientas básicas para Microsoft Excel. Específicamente veremos las herramientas relacionadas a la edición, creación y gestión de tablas. Pero primero partamos, ¿qué es una tabla? Por ejemplo, una tabla es una forma ordenada de ver los datos. Creemos una desde cero. La más típica es que es una tabla de ventas. Entonces yo tengo aquí producto, precio, unidades y costo de fabricación. Y aquí llenamos o completamos con datos. Esto estoy imaginando una situación común y silvestre que puede ocurrir en el mundo laboral. Que nos toca crear o documentar qué productos tenemos. Y tenemos, por ejemplo, vasos, sillas, mesas. Cada una tiene su propio precio. Los vasos tienen un valor de 1.000 pesos, las sillas de 10.000 pesos y las mesas de 50.000 pesos. Y tenemos cuántas unidades disponibles: 6, 3, 4 y 2. El costo de fabricación va a ser este 100 pesos, este 1.000 pesos y este es 5.000 pesos. Y esto en sí, así de simple, ya es una tabla, pero hay varias herramientas que nos permiten gestionarla, modificarla y trabajar con ella de una forma más amistosa. Por ejemplo, si lo tenemos así se ve bastante simple y poco ordenado. Entonces ahora veremos cómo hacer que esto se vea mucho más profesional. Pero primero entendamos algunos de los conceptos que estamos viendo acá. En primer lugar, si se fijan, cada tabla tiene columnas, marcadas en un principio por la letra a la cual están asignadas. Pero la primera fila de esta tabla se llama campos. ¿Qué quiere decir? El nombre asociado a la columna es el campo. Y el campo es como yo me refiero a los elementos que están bajo este nombre. Por ejemplo, producto. Este es el campo producto y el campo producto tiene vasos, sillas, mesas. El campo precio tiene el precio asociado a cada uno de estos productos. El campo unidades tiene asociadas las unidades asociadas a los productos, y así con lo mismo con el costo de fabricación. Y estas secciones se llaman filas, y cada fila tiene registros. Cada uno de estos es un registro. Estos no son registros, ya que son campos. Solo son términos técnicos para referirnos y después poder ubicarnos cuando nos toque trabajar con tablas mucho más grandes. Pero en simple, yo aquí escribo el nombre de lo que quiero registrar, y abajo escribo los términos o elementos registrar asociados a ese nombre de campo. Entonces, ya que entendemos cuáles son los elementos básicos de una tabla, ahora podemos empezar a modificarlo. O de hecho, podemos robustecerlos. Una de las opciones es ir acá a insertar y voy a tabla. Si se fijan, me marca con una línea punteada la sección que yo voy a convertir en una tabla. Aquí me la marca, dice de la A1 a la D4. Si se fijan, esta es la celda A1 y esta es la celda D4. Y le marco que la tabla tiene encabezados. Es decir, que me considera la primera línea como campos. Encabezados es lo mismo que campos. Y listo. Si se fijan, me la convirtió. Primero, ¿qué hizo? Me puso un formato que me fuese fácil identificar cuándo comienza una línea o cuándo comienza una fila y termina la otra. Los campos o nombres me los puso con un color distinto para identificar que no son parte de los registros o filas. Y adicionalmente me agregó un filtro con el que yo puedo trabajar y buscar los datos que necesito. Por ejemplo, si quiero ver solo las sillas, yo selecciono sillas
y me va a mostrar solo las sillas. Vuelvo aquí a hacer clic en seleccionar todo, aceptar. Si se fijan, lo que hago es seleccionar o hacer clic sobre la línea, muéstrame, o sobre la flecha. Hago clic sobre esta flecha, me despliega este menú y me dice, me muestra todas las opciones que hay. Yo, por ejemplo, aquí deselecciono, si hago clic selecciono, si hago clic de nuevo deselecciono y selecciono las que tienen 4. Y aquí me va a mostrar solo lo que tienen 4 unidades, en este caso las sillas. Hago clic aquí de nuevo a seleccionar todos, aceptar y me muestra la tabla como está originalmente. Si se fijan, cuando se aplica un filtro lo marca con un símbolo distinto, es el triángulo más el signo de filtro, que es un embudo. Si no hay ningún filtro aplicado, todos aparecen como flechas. Otra opción de crear una tabla, si se fijan aquí voy a copiar, lo voy a hacer manualmente, voy a seleccionar, copio, copiar, me posiciono sobre la celda A12 y pego. Si se fijan, me lo pegó como tabla. Entonces vuelvo atrás, voy a hacer todo de nuevo, lo copio, me posiciono en la celda A12, voy aquí a pegado y que me lo pegue como valores. Si se fijan, después vamos a ver opciones de pegado mucho más en detalle en el curso avanzado. Pero si yo quiero pegar y que no se vea el formato o que no me lo pegue como tabla, voy aquí y lo pego como valores, es decir, con el valor original que tiene, sin nada más, solo el texto o el dato que está ahí. Y fue tal cual como lo escribimos. Y aquí selecciono el rango que yo quiero y voy acá en inicio, dar formato como tabla. Y aquí puedo seleccionar el formato que yo quiero como tabla. Si se fijan, me hace lo mismo que vimos antes, me dice, usted está seleccionando aquí del rango de la A12 a la D15, A12, si se fijan, A12, D15, tiene encabezado, aceptar, y me creó la tabla basado en el formato que yo le di. Puedo cambiar el formato, si se fijan voy pasando sobre los formatos, me va mostrando como ejemplo los formatos, los distintos formatos que yo tengo para tabla. Voy a quedar con esto. Y esto es solo para mejorarlo visualmente. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar un registro? Voy y digo aquí eliminar filas de la tabla de arriba. Vamos a hacerlo con sillas. Clic derecho. Eliminar filas de la tabla. Y me eliminó la fila completa. O sea, la fila silla desapareció. Vamos a repetirlo para que lo vean. Me paro aquí en la A15. Perdón, en la A14. Clic derecho. Eliminar filas de la tabla. Y me eliminó la fila. ¿Cómo volví atrás? Con la flecha, por ejemplo. Y si se fijan aparece un comando, Control Z. Y ahí vuelvo atrás. Y si quiero volver hacia adelante, Control I o la flecha hacia adelante con la I. ¿Qué pasa si quiero insertar una fila? Clic derecho, insertar filas de la tabla de arriba. Es decir, la fila la voy a insertar arriba de donde yo estoy parado. Es decir, si estoy en la A15, clic derecho, insertar filas de la tabla arriba. Y me inserta las filas arriba. Si las quiero eliminar, clic derecho, eliminar filas, clic derecho, eliminar filas. También lo puedo hacer desde acá, eliminar filas. Y también puedo eliminar las columnas de la tabla. Si se fijan, va a desaparecer la columna producto. Vuelvo atrás, selecciono, en este caso voy a seleccionar la columna C o la columna unidad de esta tabla. Clic derecho, eliminar columna de la tabla. Y la columna unidad desapareció completamente. Vuelvo atrás. Y estas son las opciones para gestionar la tabla. Si necesitamos, por ejemplo, crear algo más específico como un formato condicional,
lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de eso, veremos qué pasa si, por ejemplo, estamos agregando valores o registros a nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a agregar la tabla vendedor. ¿Quién vende este producto? Si yo hago clic Enter, vamos a repetirlo. Voy a escribir la palabra vendedor. Enter y lo convierte automáticamente como registro de la tabla. Entonces tenemos aquí vendedor A, el vendedor B y el vendedor C. ¿Qué pasa si yo aquí, más alejado, creo el campo? Y pongo el campo jefe. Si se fijan, escribí, apreté Enter y no me convirtió el tamaño o no me convirtió el formato de la tabla, ni tampoco lo incluyó como un elemento de la tabla. Eso quiere decir que no es un elemento externo, ni siquiera tiene el filtro ni los colores. Hay dos formas de incluir esto. Una es arrastrando. Si se fijan, estoy seleccioné aquí en la esquina, vamos a hacer zoom. En la esquina hay una L de un color oscuro. Yo le hago clic sobre esta, la arrastro y la muevo. Si se fijan, se está marcando se genera un marco. Y ahora jefe ya es parte o un campo de la columna de la tabla completa. Y aquí puedo llenar ya con registro jefe. Y esta columna le puso por defecto columna 1, porque si se fijan estaba vacío. Entonces aquí vacío. Otra forma que tenemos para ampliar los rangos, por ejemplo acá tenemos, vamos a hacer el mismo ejemplo, jefe, y queda fuera de la tabla. Yo hago clic sobre la tabla, voy a diseño de tabla y vamos a buscar la opción de tamaño de tabla. Cambiar tamaño de la tabla. Y si se fijan acá, vamos a repetirlo, diseño de tabla, cambiar tamaño de la tabla. De hecho la tabla tiene un nombre asociado, entonces también se lo puedo cambiar para tener referencias de las tablas. Pero lo que nos interesa es, si yo hago clic en un registro o campo dentro de la tabla, yo voy aquí acá, hago clic en tamaño de la tabla que está en propiedades, y si se fijan me muestra el tamaño actual de la tabla, de la A12 a la D15, pero yo quiero que incluya este dato, que va a ser un nuevo campo, que jefe, que está en la F12. Entonces le digo que la tabla parta desde la A12. Esto se mide de forma diagonal. La primera celda desde donde empieza hasta donde termina, es decir, la tabla terminaría aquí. Cuando termina aquí incluye toda la columna F. Entonces partiríamos igual, parte en la A12 y termina en la F15. Y aquí cambiamos a la F. Aceptar y ya me incluye este campo. Si se fijan, es mucho más fácil arrastrando, pero también es bueno saber qué otras opciones tenemos para detectar o incluir valores externos dentro de la tabla. Con esto finalizamos la primera parte del módulo 3 del curso de herramientas básicas de Microsoft Excel.